Hoy inauguramos una nueva sesión de podcast que se va a llamar En el corazón del protagonista. Es decir, muchas veces conocemos a las personas, pero no nos adentramos un poco a ver cuál es la realidad, todo el corazón, todo lo que envuelve, ¿no? Entonces, para sobre todo conocer a la persona y a la personalidad, en este caso, Óscar Corominas, que ahora os voy a presentar, no solamente por el tener, sino por el ser, que a mí me parece muy importante. Y en esa línea va un poco esta entrevista y también un poco todo lo que has hecho últimamente. Sobre todo, padre de 6 hijos, marido de Georgina Trías, mi amigo mío, que nos ha acompañado a varios proyectos, por eso nos hemos conocido. Él ha creado, después es abogado, ha sido emprendedor, ha creado un despacho de abogados en Barcelona. Él ha creado un movimiento, diría yo, que se llama Corefulness, que es desde el corazón, y ha hecho un libro que ha presentado recientemente en Harvard, ¿no? De todo eso nos hablarás, que es Corefulness Global, ¿no? Es también profesor MIT en Professional Education y también profesor en Derecho Eclesiástico en la Universidad Rey Juan Carlos, autor de esta propuesta que nos va a explicar de Corefulness desde el corazón, que es una transformación social desde el corazón. En ese sentido ha sido coaching de varias empresas a nivel nacional e internacional. También asesor jurídico en el Parlamento Europeo en la 9ª legislatura y también especialista en derechos humanos. Ese es el tener, pero el ser. ¿Cuál es el ser? ¿Cuál es el core de... ¿Cuál es el core? ¿Cuál es el core de Óscar Corominas? Óscar Corominas, cuéntanos por qué empezaste Derecho, por qué, cómo fuiste padre de 6 hijos y sobre todo cómo desarrollaste el core. Sí, nada, muchísimas gracias, Conrado. Efectivamente, una cosa es lo que has hecho y otra cosa es lo que eres. Eso... Como estamos distendidos, estamos aquí con café, podemos tomar café tranquilamente y galletas. Sí, y otra cosa es lo que eres, ¿no? Y en eso yo creo que es algo que en el libro lo quiero dejar muy bien marcado porque uno de los problemas que hay actualmente es reconocer la naturaleza propia, ¿no? Aquello que te identifica, aquello que te hace singular, aquello que te invita a descubrir tu vocación. Efectivamente, yo me considero una persona sencilla de corazón, una persona que siempre he tratado de mirar con sencillez la vida de las personas. Es verdad que naturalmente no soy muy inclinado a generar muchos juicios de los demás, sino que me gusta simplemente contemplar la belleza de lo que son las personas y cómo se van conectando cada uno con su esencia, ¿no? Esa mirada me ha acompañado toda la vida, me ha acompañado como padre de familia, como esposo, como padre de 6 maravillosos hijos, que intento cada día renovar esa mirada para que no etiquetar o no clasificar o no encorsetar su alma, ¿no? Y tratar de que crezcan y se desarrollen conforme son en esa naturaleza irrepetible, maravillosa y singular, ¿no? Esa mirada la he traspasado también al campo profesional. De hecho, como abogado lo que he logrado es conectar muy bien con los clientes, también en sede judicial, con los jueces, porque siempre he tratado de simplificar lo que la gente complicaba o se hacía oscuro o enrevesado, ¿no? Y esa simplicidad me ha llevado a resolver muchos conflictos, sobre todo de familia, muchos conflictos personales, muchos conflictos que al principio pues también están en el interior de la persona junto con el problema que te traen, ¿no? Entonces esa mirada es una mirada antropológica, es una mirada de corazón a corazón que trata de primero resolver ese enredo interior para después resolver los problemas, ¿no? Siempre he sido partidario de primero conectar con las personas como un fin en sí mismas, aunque después sean un medio para otra cuestión profesional, ¿no? Esta mirada me ha llevado también a ser una persona, un permanente contemplativo, ¿no? Yo soy una persona que en toda mi vida muy práctica, muy concreta, muy aterrizada, a su vez he implicado una mirada más amplia para intentar adivinar cómo desvelar, cómo destapar, cómo descubrir, cómo liberar esas potencias y las cosas buenas que todo el mundo tiene, ¿no? Eso es algo que se me ha dado de forma natural, lo llevo de serie. Es verdad que también lo he trabajado mucho, pero nadie para mí me resulta indemne. O sea, todo el mundo me importa mucho
esa sensibilidad del sufrimiento de las personas. Yo sufro cuando los demás sufren. Eso es algo que, bueno, y lo llevo desde pequeñito. Y ese corazón de carne que tengo, pues te hace que recibas muchas heridas también, ¿no? Y recibas muchos golpes. Pero como voy diciendo últimamente, la clave para la perfección y la realización del ser humano está en saber sufrir. Saber sufrir yo creo que es uno de los grandes elementos que tenemos que acompañar a nuestra mirada. Saber sufrir por amor o por verdad de las cosas creo que es la mejor manera de gastar tu vida. La mejor manera de entregar tu vida en el tiempo realmente exiguo que tenemos. Porque claro, cuando hablamos de vida es muy curioso porque nos imaginamos siempre algo eterno, ¿no? Y eso eterno pues llegará. Pero la vida es corta. La vida es corta. O sea, te das cuenta cuando avanzan los años también que el tiempo pues se convierte en una especie de lunes-viernes o lunes-domingo y todo te pasa volando, pero porque en el fondo cuando tú tienes una vida apasionada, vives una vida con mucho sentido, las coordenadas del tiempo ocupan un lugar diferente que cuando vives simplemente en rechazo de lo que vas haciendo, ¿no? O simplemente en contradicción o en falta de coherencia. Entonces el tiempo se te hace largo, se te hace espeso, se te hace todo cuesta arriba. Sin embargo, cuando te mueves el corazón y te mueves esa intuición profunda de ese quién eres en profundidad, hace que tu tiempo para empezar es para los demás. Eso es un tema muy interesante, ¿no? Cuando me dicen, no, lo más valioso que tenemos es el tiempo, digo, no. El tiempo es algo que nosotros debemos de hacer un uso para entregarlo a los demás. Todo tiempo que solamente te capitalizas tú para ti mismo se corrompe. El tiempo es una realidad que en la medida en la que lo entregas vas llevando una vida mucho más fluida, mucho más coherente, mucho mejor conectada y te das cuenta que al final la energía es un ciclo, ¿no? O sea, el amor, que es la fuente de lo que nos mueve, y hablaremos ahora si quieres sobre este tema que en Corfulness he desarrollado mucho, es una fuente que sucede como en la montaña, ¿no? Cuando hay evaporación del agua del mar, pues esas nubes lo que hacen es que llueva, esa lluvia pues pasa a las montañas, esas montañas pasa a un lago, del lago pasa al mar. Ese es el ejemplo. Si yo no tengo la conexión entre el lago y la montaña porque ha quedado obturada, el agua no se regenera. El amor es lo que regenera al ser humano y es lo que genera la verdadera diálisis espiritual en el ser humano. Si uno quiere vivir conectado consigo mismo, si uno quiere vivir con esa experiencia de liviandad, de fluidez, de no peso, lo que tiene que hacer es dejarse que ese amor le ame. Es una coordenada que no la tenemos muchas veces en nuestra mente porque pensamos que el dar, el entregarnos, el amar, parte de uno mismo y eso es un error. Eso es un error de percepción, simplemente cognitiva. Tú sabes que al final cuando tú puedes dar, cuando has sabido recibir. Tú puedes amar cuando te sabes amado. Esto se traduce en cualquier ámbito de la vida, no es una cuestión simplemente efímera, superficial, emocional, afectiva, para nada. Es una cuestión que transita toda tu persona. Es tu yo completo, tu identidad completa la que se da. Entonces yo lo que digo es que en la medida que tú te sabes amado, puedes dar sentido no solo a tu vida, sino a la vida de los demás, porque les conduces hacia donde tienen que conectar. Y después el lago pues tiene que desembocar en el mar, ¿no? Pues todos los nudos que nos generamos en el día a día. ¿Qué son los nudos? Pues nuestros miedos, nuestros ruidos interiores, esa voz de juicio que está siempre muy presente, ¿verdad? Que yo siempre digo que es muy gracioso que la voz de juicio es aquella voz que primero te dice no hagas algo y después te reprocha el no haberlo hecho. Es como una voz muy falsa. Y esa voz se destapa de forma natural en el ser humano como esos, te acordarás, archivos temp del ordenador, del disco duro, que simplemente lo que hace es saturar el procesador o la memoria, ¿verdad? Generamos muchos archivos temporales, generamos mucho residuo cuando no vivimos conectados con esa fuente y el mundo pues se encarga de mostrarnos cómo perpetuarnos en ese enredo, ¿no? Y un poco pues al final, ¿quién es uno? Pues es una persona en búsqueda, yo soy una persona en constante búsqueda de mí, sabiendo que en la medida, como dice Buber, ¿no? En la medida que conozco al otro me conozco mejor a mí mismo
y en la medida que amo mejor a los demás, me sé amar mejor a mí mismo, ¿no? Qué bonito esto que nos dices, ¿no? Yo estaba apuntando. Simplicidad, luz, solución de conflictos, mirada antropológica, mirada de corazón a corazón, contemplativo, saber sufrir, amor, que es lo que hace fluir el agua de la montaña al mar. Hay que decir que te hemos elegido también, no solamente por amistad, sino porque te conozco, sé tu valía, para formar a todas nuestras madres en el emprendimiento. Tú has sido emprendedor, has desarrollado toda esta técnica también, que has dado en cantidad de empresas multinacionales y fuera y dentro de España. ¿Cómo podíamos resumir lo que has aprendido durante toda tu vida para irradiar ese, como tú dices, ese amor, irradiar esa ilusión a nuestras madres para que emprendan? Tú ya has dado varias charlas a nuestras madres. Dinos un poco cuál es tu expertise, cuál es tu experiencia, tu sentimiento, qué es lo que has visto y qué es lo que puede ayudar lo que has aprendido a estas madres. Sí. Bueno, la verdad es que para mí es un privilegio, Conrado, el ver la labor que estáis haciendo desde Madrina, ¿no? Es decir, soy un observador también privilegiado de ver el bien y sobre todo el gran compromiso que estáis teniendo humano, cercano, y trascendente con tantas vidas que luchan por dar lo mejor de sí mismas, por ser su mejor versión, como se dice actualmente, por lograr ocupar un lugar en la sociedad y después que desde esa dignidad y ese reconocimiento pues puedan llevar adelante esa labor de ser mamás y con sus hijos y llevar adelante muchas veces familias que muchas veces no están muy estructuradas, ¿no? Para mí eso es una labor que no tiene, o sea, no tiene comparativo, ¿no? Es decir, es una labor de entrega total, donde solo cuando uno se dona al otro se puede entender, ¿no? Cuando uno no se reserva a sí mismo. Por eso yo ahí te valoro mucho, Conrado, porque el hecho de dar tu vida por los demás, el no reservarte para ti, de alguna forma para mí es un buen espejo de cómo en otras escalas el ser humano debería de conectar con cada ámbito de influencia en el que esté, ¿no? Ya sea en el ámbito de la vida pública, en el ámbito de las organizaciones o de la propia sociedad o de las relaciones humanas, ¿no? Yo lo que creo es que el principal reto que tienen las mamás aquí, por ejemplo, el primero es identificar esa dignidad, ¿no? Esa dignidad que les viene dado simplemente por el mero hecho de existir. El saber que somos un existente y somos alguien en sí ya es una epifanía, ¿no? Podríamos no existir. Sin embargo, existimos. O sea, eso es un paso que yo creo que es radical. Y cuando tú existes desde una identidad, no existes de cualquier manera. Tú sabes que eres un yo y no un otro. Yo puedo saber que soy Óscar y no soy Conrado. Esto lo sé claro. Ahora, como es Óscar, se va desvelando, se va descubriendo. Nunca hay una respuesta cerrada, porque yo puedo hablar de lo que he hecho, como hemos hablado, que eso es del mundo del hacer o del tener, ¿verdad? O del construir, pero no es el mundo del habitar, el mundo del ser. En la medida en la que las personas descubren, las mamás descubren esa valía por sí mismas y descubren que están llamadas a algo grande por esa singularidad, eso que no ponga ninguna de las mamás en este mundo quedará sin poner. Ese ejemplo, ese testimonio que puede arrastrar a otras mamás, a otras mujeres, a otras personas que quieran salir adelante desde la dignidad más profunda, quedará sin poner. Por tanto, el testimonio es para ellas mismas y también para lograr animar, invitar que otras personas puedan hacer un camino sin miedo, ¿no? Yo creo que al final tenemos una lucha con los miedos. El miedo es una constante en nuestras vidas, en mi vida es una constante, Conrado. Yo llevo acompañando 20 años a personas, 20 años a nivel personal, por esta vocación de conectar con el corazón, ayudando lo que puedo y abriendo caminos, y me he dado cuenta que los miedos son muy tozudos, están todos los días presentándose, tienen muchas caras, pero al final son patrones comunes, los identificas, unos están ligados a la incertidumbre, al futuro, otros están ligados a cuestiones o heridas del pasado, y otros simplemente por el propio presente que nunca se aparece de una forma suficientemente clara, ¿no? En nuestras vidas, y sobre todo cuando vivimos desde una disposición de ir haciendo el bien, ¿no? Que no vas midiéndolo todo, no lo vas controlando todo, no te vas preservando, ¿no? A ti mismo, y eso supone una vida, como digo, nómada. Yo creo que esa vida nómada nos confiere una clase
de liviandad también personal, ¿no? Porque sabemos que cuando duermes es que lo has dado todo, ya no te has reservado algo, ¿no? Y yo creo que en este caso el liderazgo que se está suscitando aquí desde los programas, desde la formación, es muy valioso porque las mamás van descubriendo que ese valor la sociedad lo necesita, lo necesitamos todos. Y en la medida que podamos hacer de altavoz y de posibilitadores para que se desarrolle todo ese talento, lo que vamos a lograr es una sociedad infinitamente más justa, infinitamente más solidaria, infinitamente más humana, que dicho ese paso, en estos momentos donde hay una irrupción de las tecnologías muy severa, va a hacer falta fundamentalmente hombres y mujeres de carne y hueso, muy humanos, que sepan señalar el camino hacia donde el ser humano no se pueda perder aún más. Yo creo que estamos viviendo en un momento donde el ser humano se está desconfigurando porque no reconoce su identidad. Y al no reconocer su identidad, el ser humano se depreda. En realidad es el mayor depredador, cuando no encuentra esa respuesta en esa identidad. Y por eso el que estas mamás logren descubrir desde la confianza, desde la serenidad, no desde el miedo, que no están solas, que se las va a apoyar en siempre y en cualquier momento. Van a tener una mano tendida para lidiar con cualquier situación. Se les va a dar todos los medios posibles que se les pueda dar para que tomen las decisiones correctas frente a sus hijos, frente a sus familias, frente a sus realidades. Creo que esto es una cerilla, es una antorcha que ojalá llegue hasta el último rincón del mundo. Y yo te voy a decir una cosa, Conrado, o sea, en la medida de mis posibilidades, porque Corfunes trata de eso, yo creo que esta labor la vamos a comunicar por todo el mundo, porque hace falta muchas hogueras como la que estáis haciendo en Madrina. Pues muchas gracias por estas palabras. En ese sentido, ¿tú tienes algún tipo de expertise, experiencia o sensibilidad que te haya producido, algo que te haya impactado en la experiencia de las propias chicas que has oído, de sus propios relatos, que traducen toda una historia detrás tremenda, ¿no? Recuerdo una de ellas que decía, mira, yo no sé emprender, pero yo sé que tengo que emprender. Uh-huh. Y lo decía una chiquita que era no sé qué país, y viéndola con toda la ternura, con el bebé en los brazos, casi se te echan las lágrimas. ¿Tú tienes así, es decir, algo que te haya tocado y que te haya sensibilizado y que, sobre todo para aprender, para poner ese corazón, ¿no? en el emprendimiento? Porque yo creo que sí que hay que poner mucho corazón en el emprendimiento, ¿no? Sí, sin duda. Hombre, la verdad es que los testimonios, cada uno es singular, cada uno a mí me han impactado mucho cada vez que las oigo. Yo me quedo callado, ¿no, Conrado? Porque cuando ves esa presencia, esa superación personal, ¿no? De cada vida y cada uno con sus circunstancias, a mí lo que me impacta es que con las situaciones más hostiles son capaces de pensar que pueden liderar pues, todo un proyecto como CEOs, ¿no? como responsables, como personas que quieren coger de las riendas su vida y seguir adelante. El hecho de llevar las mamás, sus bebés en brazos, ¿no? Estar significando el hecho de que están además cuidando en todo momento de esas almas tan bellas, tan maravillosas que son al final el germen de la sociedad y del futuro. Yo creo que ya en sí es el mayor testimonio que podemos recibir en una sociedad pues también muchas veces pues muy aburguesada, ¿verdad? Y una sociedad que ha buscado más el bienestar que la plenitud. Y yo creo que estas mamás nos están mostrando el camino de la plenitud, que es el camino de cómo vencerse por causas que tienen un sentido profundo, ¿no? Y que no van a dejar de parar de luchar para alcanzar esos objetivos y que no les mueve simplemente una necesidad de supervivencia. Eso para mí es muy bonito, ¿no? Les mueve realmente el haber encontrado un sentido real que les mueva en sus vidas. Y eso para mí es el mejor testimonio de que están conectando con la dimensión espiritual, la más profunda, la que les va a armar mejor sus vidas, porque es la que nunca les va a fallar, es el suelo más firme. Y eso para mí es un elemento que me impacta porque he visto, he palpado, he percibido mucha fe en sus vidas, mucha fe. Y creo
que eso no es una cuestión simplemente añadida en la vida del ser humano. Pienso que eso es lo que precisamente hace al ser humano ser consustancial, ser sustantivo, ser realmente firme y llevar adelante la mejor versión. Mira, cuando hay un ejemplo que utilizo muchas veces, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, por la noche y tienes que ir a cenar, ¿no? Y la pregunta que hago es, si hay un restaurante lleno y uno vacío, ¿cuál vas a ir? Uno al final, si hace la reflexión, dice, bueno, pues yo voy a ir al lleno, ¿no? Aunque nos gustaría ir al vacío porque no hay ruido. Pero vamos al lleno, ¿por qué? Porque el lleno, o sea, esa experiencia de abundancia nos da la garantía de que la rotación de la comida es buena, de que es bueno por algo. Cuando las mamás se saben llenas por dentro, desde la fe, desde esa confianza profunda, se muestran ante el mundo como fuente de posibilidades y hacen posible que los demás se fijen en ellas. Y esto es lo que yo he podido ver, no victimismo. Es algo que tengo que decir, me sorprende muchísimo la dignidad de los testimonios, que nadie quiere convencer haciéndose la víctima, sino simplemente mostrando su valía. Y a mí eso me hace saber que el trabajo que se está realizando en su interior está muy, muy bien enraizado y que van a tener toda la suerte que puedan tener, la van a tener, porque las personas se van a fijar en personas así. Yo me senté pues al lado de una persona que también ahora pues está en la Comunidad de Madrid. Estuve al lado también de una persona que fue modelo, ¿verdad? Que Loredana creo que se llama también, ¿no? Sí, me acuerdo de nombres. Sí, en el evento que tuvimos de emprendimiento. ¿Verdad? Emprendimiento, ¿no? Y yo pensaba, cada persona lo que ha tenido que realmente ser fiel a sí misma para llegar verdaderamente a ser después un testimonio y un ejemplo para las personas que les rodean, ¿no? Y me llena de... la verdad es que me conmuevo con facilidad, Conrado. Pero cuando estás con estas personas te sientes pequeñito. Es mi experiencia, ¿eh? Te sientes pequeñito porque sabes que algo muy grande se está revelando en ellas, y a mí sí me gustaría que eso tan grande llegue hasta el último rincón del mundo. Sí, esto sí que me gustaría traducirlo. Hemos visto palabras muy bonitas, has dicho, y además una especie de penetración hacia el corazón como esencia de todo y fuerza de todo, pero no hemos hablado de una palabra un poco maldita, ¿no? Que es el tema del fracaso. Sí. Las madres tienen que combinar dos hechos, que la maternidad, hoy hemos tenido un acto con ellas, donde una fiesta de bienvenidos al mundo, donde se invita o se da bienvenida a todos los niños que nacen, 150 bebés al mes en la fundación, y ellas dicen, la maternidad, paciencia, vida, pero sobre todo es ¿cómo decían? Un tío vivo, es decir, una ruleta de un tío vivo donde estás con emociones para arriba, para abajo, tienes que lidiar. Pero también en muchas de ellas se traduce pues el signo del fracaso, porque han fracasado en su vida personal, porque han sido abandonadas por una persona. Es decir, no es tanto en ellas como el entorno que les ha hecho fracasar en cuanto a proyecto de vida, ¿no? Sí. Pero han seguido saliendo adelante. Tú seguro que has tenido algún fracaso. ¿Cuál ha sido, si lo puedes decir, y qué has aprendido para poder aprender de eso y salir adelante? Y sobre todo para que aprendamos. Pues, Conrado, yo he tenido muchísimos fracasos. En estos momentos lo puedo decir en mi vida. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la sobreprotección, ¿no? Es decir, yo que lidero muchos equipos, tiendo a sobreproteger. Y eso muchas veces hace que salgas al paso de los problemas antes de tiempo y no permites que las personas crezcan y se maduren y se desarrollen. Y entonces uno tiene que saber también nivelar su ímpetu. A mí me pasa que tengo una fuerza interior de amor muy grande, de entrega muy grande, siempre la he tenido. Y eso también dosificarlo y medirlo es muy importante, porque esto lo comparo, y esto en el acompañamiento personal me ha ayudado mucho, que he hecho mucho durante toda mi vida, que somos como plantas el ser humano, ¿no? Si das un exceso de agua se queman las hojas, y si das en defecto se secan. Esto es muy interesante. Eso significa que hay una labor constante de progresividad en el encuentro con los demás que tienes que aprender a dominar, y eso forma parte de una competencia que es el autogobierno.
el gobernarte, a los que somos muy fogosos, muy apasionados y tenemos esta energía natural pues muy desarrollada, siempre es un elemento a considerar porque siempre buscas hacer el máximo bien, ¿no? Entonces, quedarte a medias no es solución para los que queremos darlo todo. Y eso para mí sí que ha sido siempre un gran caballo de batalla humano. Creo que la frustración en realidad tiene que ver con dos factores. Uno, con la interpretación de lo que pasa, ¿vale? Y otra es cómo yo recibo ese impacto. Creo que muchas veces la experiencia o sentimiento de fracaso también tiene que ver con esa imagen que proyectamos o queremos proyectar hacia el mundo y desde la cual nos sentimos juzgados si algo no sucede, ¿no? Como desearíamos, ¿no? Pues hemos luchado para alcanzar un objetivo profesional, hemos luchado para tener una familia y algo ha fallado, hemos luchado para lograr pues, el cambiar o transformar algo del mundo y es más lento de lo que uno se imagina. Yo cada día, fíjate, con el libro Corefulness, me doy cuenta que, bueno, tengo un anhelo, ¿no? Si quieres, te lo conecto, ¿no? Y mi anhelo es, verdaderamente, después de una vida de haber cubierto diferentes etapas en la vida profesional, como emprendedor, también como profesor, como mentor, como coach, si quieres, como asesor jurídico del Parlamento Europeo, en la vida pública, padre de familia, en todos los diferentes ámbitos, yo me he dado cuenta de que hay algo que está en juego en la actualidad en el ser humano, que es la lucha entre el miedo y la confianza, ¿no? En la medida en la que no hay una confianza, el miedo aparece, porque donde hay miedo no puede haber confianza. Y donde hay confianza no puede haber miedo. Es como el aceite y el agua, que pueden estar en una olla en convivencia, pero no se pueden fusionar. ¿Qué sucede cuando tú tienes una naturaleza realista? Iba a decir idealista, pero no, yo te voy a decir realista, porque en realidad el querer el bien de la humanidad es el acto de mayor realismo que podemos atesorar. No es un idealismo, es un realismo, porque estamos llamados al bien. Lo que sucede es que al final los ritmos no son los que uno piensa que son los óptimos y eso te generan micro frustraciones constantemente durante el día a los cuales tienes que estar muy preparado, ¿no? Tantas cosas que pones el corazón y no se dan, o de la manera como yo las tenía o pensaba que se tendrían que dar, ¿no? Los ritmos no te pertenecen un camino de control de las cosas y las certezas van apareciendo por signos, ¿no? De repente algo bonito, algo bello, algo maravilloso se da en la vida de una persona y eso te compensa toda el ruido que has podido tener tanto en el día a día en otras cosas que no han salido de la mejor manera, ¿no? Pero yo creo que ese es el camino, como hemos dicho antes, del nómada, ¿no? Tenemos que aprender a confiar constantemente, renovar esa confianza y eso por otro lado te da una clase de fe y de fortaleza interior muy grande para ser imbatible al desánimo. Yo creo que el tema de la frustración se resuelve naturalmente siendo imbatible al desánimo. La persona que es capaz de remontarse, renovarse constantemente, y por eso Corefulness lo que es una propuesta de conectar con el corazón, con un corazón de carne, además metafísico y de carne, es una paradoja, pero es así, donde la persona puede generar su verdadera diálisis interior. Corefulness es la certeza de que en la medida en la que yo me lleno de ese amor grande, en mayúsculas, que nos trasciende y que nos renueva desde el interior y que le podemos llamar Dios, ese amor profundo que renueva mi interioridad, yo puedo ir haciendo un camino desde la confianza, reduciendo los miedos. Es como un fuego, ¿no? O sea, el fuego al final lo que hace es también disipar los materiales corruptibles de lo que es lo sólido, ¿no? Y yo creo que cuando mantienes esa llama, porque la responsabilidad es de cada uno, suceden cosas. Por eso en el libro hablo de la voluntad de ser y hablo del hábito de ser, que es el hábito de permanecer en el amor. Y creo que uno de los grandes retos que tenemos en la humanidad en estos momentos es precisamente conectar con ese amor que te va poco a poco guiando, te va susurrando y te va inspirando a descubrir dónde está tu bien, ¿no? Siempre digo que el corazón, Corefulness, es una brújula hacedora de mapas. Quien conecta desde el corazón desarrolla la intuición de una manera muy importante, y va dando soluciones a las cosas no por en la medida del control o de
digamos, de la propia supervivencia, sino por el arte de la generosidad, ¿no? Digo que cuando conectas en lo profundo, en el libro además lo digo, nace la lógica de la abundancia. No de la abundancia material exterior, sino de la abundancia de posibilidades, porque cuando tú te ves creativamente como un volcán de posibilidades, se reducen todos los miedos frente a la incertidumbre. Y eso nace de esa conexión profunda del corazón. Es la lógica del don. Tú te sabes lleno de posibilidades, investido de posibilidades para poder dar esa respuesta adecuada a cada situación sobrevenida, sin tener que estar intentando controlarlo todo, que eso es lo propio de vivir simplemente desde la cabeza o desde la razón, ¿no? Creo que es un camino que ha tenido mucho recorrido. Llevo 7 años incluyendo esta mirada en el MIT, en el Professional Education. Los líderes lo han acogido como una muy buena propuesta para transformar la comunicación interior de los líderes y también los vínculos con los equipos, con cualquier ámbito de cambio cultural de sus organizaciones. Y ese cambio de mirada, que es un cambio antropológico, lo que está generando es que se traduzca en una experiencia de encontrando esa identidad, la persona descubre esa pertenencia, ese valor de estar donde está y querer dar lo mejor de sí mismo. Y esta misma mirada pues también la trasladé al Parlamento Europeo a través del desarrollo de enmiendas que tienen que ver pues, con la defensa de los derechos humanos, de la familia, de la vida y todo lo que es nuclear en la condición humana. Y además creo que está teniendo una fuerte incidencia en el campo de la salud, de la educación y también de la familia, que es otro de los grandes lugares donde tenemos que restaurar tantas heridas, tanta división, tanta falta de comunicación y donde es necesario volver a conectar genéticamente con la mejor versión de uno mismo, ¿no? Yo creo que esa confianza yo la puedo comunicar, la puedo compartir, pero se ha de vivir. O sea, Corefunders es una propuesta práctica. Hemos empezado talleres también para llevarlo a la práctica, para que uno sepa, bueno, ¿y cómo es esa inclinación que tú dices, Óscar, de un corazón metafísico que al final dices que es un centro de gravedad? Pues yo lo que afirmo es que el corazón es un centro de gravedad. Por tanto, no llegas a él simplemente desde la voluntad. Llegas desde un abandono positivo en tu interior. Y cuando tú eres capaz de conectar con ese centro de gravedad, comento el ejemplo de cuando Einstein, ¿no?, habla de la teoría general de la relatividad, que el cuerpo más pesado como el Sol hace que todos los planetas giren por geodésicas, es decir, la distancia más corta, y entonces en la medida en la que nosotros conectamos con el amor como centro de gravedad, nuestra vida se simplifica y nos complicamos mucho menos la vida y hacemos posible que todo lo que nos rodea ocupe mejor su espacio y mejor su lugar, ¿no? Y eso es una convicción profunda que he llegado después de tantísimos años de haberlo llevado a diferentes órdenes de mi vida y funciona. Y por eso yo me siento también como alguien llamado a transmitir esa llama, esa luz que creo que en estos momentos hace tanta falta en un momento de tanta oscuridad y muchas veces incertidumbre, sobre todo en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En la política, no te digo, y en la vida humana también, ¿no? O sea, estamos en un momento de mucha confusión. Sí, has hablado de una cosa muy interesante que es el liderazgo como casi más que un conocimiento de herramientas y cosas externas, como un camino interior, hacia el interior, ¿no? Así es. Un camino interior que te da, yo he apuntado, y eso es cosecha mía, paz y luz, ¿no? Eso es. Que antes has hablado tú también de eso. Cuéntanos un poquito, y en ese sentido, para ser prácticos, porque estamos un poco, quiero decir, hablando, falta una mujer para que nos sienten en el suelo y decir, pero hoy ¿qué comemos? ¿Lentejas o judías? ¿No? Sí. Para nuestras madres que van a emprender mañana. Sí. Ese camino, ese liderazgo, ese conocimiento, autoconocimiento interno, ¿cómo se puede traducir y en qué les puede ayudar? Mira. Y sobre todo, darles un mensaje que es el que quieres transmitir en estas clases, en esta formación que les vamos a dar a las madres. Sí, mira, en lo concreto se traduce de la siguiente forma. La primera, la importancia que tiene de uno reconocerse y escucharse a sí mismo. Es decir, todos estamos llenos de ruido, ¿vale? Todos tenemos unos miedos que están constantemente golpeando nuestras iniciativas, ponemos ilusión en las cosas, pero hay un mecanismo de frustración. Y ese camino de escuchar, de silenciarse interiormente para escuchar esos miedos e identificarlos es un trabajo muy concreto, muy importante y muy necesario. Recuerdo en una formación que di unos papás
me comentaban, mira, mi hijo tiene terrores nocturnos, ¿no? Sueña con cocodrilos, dinosaurios, tigres. Y claro, cuando sabes de algo, la gente se piensa que sabes de todo. Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Digo, bueno, pues tiré un poco de corazón y digo, ¿qué le puedo decir a este papá? Y entonces yo le dije, mira, tú dile a tu hijo que cuando por la mañana haya tenido esos sueños, que coja una sábana, los ate a los cocodrilos, a los dinosaurios y al león, y los tire por la ventana. Al cabo de 15 días, yo no me acordaba que le había dicho eso, vino muy emocionado, me dice, oye, Óscar, dice, ¿qué ha pasado con aquello que me dijiste? Digo, ¿qué es aquello que te dije? Además fue intuitivo, fue rápido, ¿no? Y dice, mi hijo no ha vuelto a tener terrores nocturnos nunca en la vida, ¿no? No ha vuelto a aparecer. Los miedos, lo primero que hay que hacer es reconocerlos. Los miedos, lo primero que hay que hacer es identificarlos. Tener miedo al miedo no es opción. Es decir, los miedos los tenemos todos. Y el trabajarse interiormente en identificar todo aquello que te genera alejarte de tus propósitos y mantener esa ilusión en los mismos es un primer trabajo absolutamente imprescindible. Después de reconocer pues, los miedos, lo que hay que hacer es trabajar pues, tus ideales, tus valores, ¿no? Tus principios. Aquello que desde donde tú te vas a levantar cada día orgulloso, satisfecho de cumplir aquello que te comprometes. Entonces ese compromiso hay que identificarlo, hay que saber cuál es. Hay que ponerle nombre y apellidos. Y con eso rostros, ¿no? En cada persona, en cada hecho, en cada situación. Y ser después coherentes. En la medida en la que se es coherente a esos valores, a esos principios, tú te vas con una conciencia mucho más ordenada cuando te vas a dormir y sabes que puedes levantarte otro día volviendo a luchar por los mismos y volviendo a tener un sentido renovado. Por tanto, lo primero es eliminar lo que nos impide conectar con esa energía vital para dar lo mejor y después llenar de contenido nuestras vidas, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que creo que en el día a día muchas veces por la inercia lo olvidamos, ¿no? Nos metemos en un carril de urgencias, vamos apagando fuegos, pero hacer un parón o hacer parones, micro hábitos durante el día para identificar cuáles son esos miedos, esas creencias limitantes, ¿no? Que acompañan a esos miedos, porque hay muchas creencias limitantes que las estamos de alguna forma reproduciendo inconscientemente porque simplemente no las hemos puesto nombre y apellido. Esa conciencia de esas creencias limitantes, saberlas de alguna forma desactivar para conectar con otras que nos ayuden a dar mejores resultados, es una exigencia. Aprender a desaprender es una nueva tarea que tenemos que hacer todos, ¿no? Aprender a que si hemos construido de una manera, de alguna forma torcida esa torre de madera, pues lo que tenemos que volver es a sacar las piezas para desde el principio volverlas a colocar. Y eso es un trabajo también que tiene mucho que ver con cómo yo me escucho a mí mismo. Una vez ese trabajo de autoconciencia lo has generado, después es cuando te das cuenta que de repente la motivación aumenta, la energía aumenta, y cuando la motivación aumenta, tú tienes que aprender a cómo entregarte a los demás. Es decir, ya no puedes quedarte solo en ti mismo, sino enseguida tienes que saber que estás llamado a entregar lo mejor de ti en esa imperfección a los demás. Entregarte a los demás, no quedarte aislado, no quedarte encerrado en ti mismo, en tu mundo, es el primer paso que hay que dar para regenerar esa motivación, esa energía, y con ello lo que hay que aprender muchísimo entonces es el arte de la comunicación. Cómo aprender a comunicar desde lo que tú eres. Yo ya digo que en este momento ya no es tanto lo que uno dice, tampoco es tanto cómo lo dice, ni el ejemplo, es lo que uno es. Ese estado de presencia, ese estado de cómo tú te trabajas interiormente, se transmite por ósmosis a los demás. Y saber poner nombre a las cosas, saber comunicar bien las cosas, es uno de los aspectos más importantes en el momento actual. La formación, ayer estaba dando clases en la universidad y les decía de Derecho, de cuarto de Derecho, les decía, mirar, habrá un porcentaje muy elevado que la IA lo va a hacer de vuestro recorrido, ¿no? Tenemos que ser capaces de entender que al final los buenos abogados serán los que comuniquen bien, los que transmitan vida, los que sepan conectar verdaderamente con los problemas, los que se preocupen humanamente por los demás. Todo esto es en la labor que tenemos que ser capaces también de tener conciencia. Hemos de aprender
a comunicar bien las cosas para ser empáticos y asertivos, ¿no? Qué bueno. Oye, a mí has hablado de regenerar energía, comunicar, camino interior, liderazgo. Incluso has asociado la palabra nómadas, ¿no? Ahora se habla de los nómadas digitales y todos estos. Sí. Y sabiendo que tenemos muchas familias también en los pueblos, da unos 3 últimos consejos para nuestras madres y para todo el que quiera emprender, ¿no? ¿Puede emprender todo el mundo? Hay gente que no es propicia a emprender, entendiendo que todos tienen corazón, todos tienen y pueden desarrollar ese camino interior, ¿no? Que tú dices, efectivamente tenemos mucho ruido, pero necesitamos ese silencio interior, ¿no? Que tanto falta. Bueno, emprender, para empezar, lo primero que tenemos que aprender es escuchar nuestra naturaleza. No todo el mundo está llamado a emprender de la misma manera y del mismo modo. Yo creo que naturalmente todos somos emprendedores porque es connatural a nuestra capacidad de amar el ser creativos. Y toda creatividad exige un tipo de emprendimiento, un tipo de novedad, un tipo de cambio. Entonces, entender el emprendimiento desde una visión proactiva, ¿no? Salir del rol recesivo, reactivo, para ser proactivo, yo creo que es el primer acento importante. Todos estamos llamados a emprender, todos. Todos somos, en una medida u otra, creativos. Ya no es si simplemente soy funcionario, puedo ser creativo, si soy empresario, debo ser creativo. Todos tenemos esa primera condición de forma connatural. Eso es una garantía, porque en el fondo nadie nace aprendido con todo, y eso se puede ir adquiriendo, se puede ir desarrollando. Y en la medida en la que hay una inquietud, una capacidad de asombro suficiente como para permitirte que el conocimiento forme parte de tu vida, inicias también un camino de aprendizaje constante, ¿no? Yo creo que las personas que quieren salir adelante, quieren luchar por sus objetivos, se quieren formar constantemente, tienen un anhelo, una inquietud constante de ir mejorando, ¿no? Pero en 2 dimensiones, ¿no? Una es la del ser y otra es la del hacer. Estas 2 dimensiones tienen que estar muy bien integradas, porque eso es lo difícil. O sea, es decir, construirse desde el hacer también puede ser un camino impenitente, porque hasta dónde es el último grito que tengo que yo seguir, pues a lo mejor te genera más zozobra, más angustia, más ansiedad, el no saber hasta dónde tengo que llevar la última tecnología en mi vida, y el parámetro que me va a permitir identificar y conectar verdaderamente con mi naturaleza es el interior, ¿no? Yo estoy llamado a permanecer en un lugar que no esté simplemente a merced del movimiento, de la agitación y de la constante, digamos, variabilidad. Estuve en un congreso hace una semana en Valencia, vinieron 700 personas de despachos profesionales y les enseñaron muchísimas metodologías y muchísimos avances que ha habido en todo el terreno, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Y a mí me tocaba estar en el último momento de la jornada del día como clausura un poco de esa jornada, ¿no? La gente estaba muy agitada, muy movida, muy removida por la vorágine que supone toda esta disrupción constante y donde uno ya no sabe ni dónde parar, ni dónde subirse, ni dónde va a acabar. Y dije, mira, salimos del marco de la incertidumbre a esta ponencia que espero que sea para vosotros un marco de certidumbre. Y les dije, con independencia de cómo se mueva el mundo, hay un lugar de certidumbre, un lugar donde hay una permanencia que tenemos que saber habitar. Ese lugar es el corazón. El corazón es un lugar sapiencial, no es un lugar simplemente de emociones, es un lugar donde uno, si hace hogar, encuentra ese contrapunto, ese criterio, ese punto de referencia para poner orden y claridad a la vida. Es decir, lo que clarifica la mirada del emprendedor, y esto lo llevo ya al terreno de lo concreto, es tener un corazón ordenado, honrado. Y esto es algo que yo espero que en algún momento cale en la sociedad de una manera importante. Y todo líder, toda persona que tenga a su cargo una responsabilidad, en la medida que se cuide, que se sepa conocer, se sabrá cuidar o amar, y en la medida que se ame, se conocerá en verdad. Esa es una cosa que digo en el libro, solamente se puede amar lo que se conoce, pero solo se puede conocer verdaderamente aquello que se ama. Esa mirada lo que va a hacer es transformar
la incertidumbre, el miedo, la agitación, la ansiedad y la angustia en una oportunidad de serenidad. Digo que estamos llamados como el mar, ¿no? Aunque haya, si haces una sección del mar, si hay un tsunami, hay una tormenta arriba, abajo puede haber serenidad y quietud. Y ese equilibrio de poder estar en cualquier situación o circunstancia sobrevenida sabiendo que podemos mantener ese equilibrio, esa serenidad y esa paz es patrimonio del ser humano. Y lo que yo te diría es, esa mirada tiene que ver con la contemplación, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la naturaleza, es ser capaces de conectar con la naturaleza, es ser capaces de admirarse por sus propias familias, sus propios hijos, esa admiración constante de ver que no es algo más que tengo que sacar adelante, sino que es un fin en sí mismo, es una realidad que es la máxima puesta de sol que pueda tener, es ver a tu hijo, ¿no? Ver a tu pareja, a las personas que te quieren a tu lado, y poner en valor eso lo que hace es renovarte constantemente la mirada y renovando la confianza que necesitamos para ir cada día. Es desde lo sencillo, Honrado. No hay que hacer grandes cosas complicadas, ¿eh? O sea, es desde lo sencillo que podemos recobrar esa brújula, ese equilibrio que nos falta. Qué bonito. Hemos ido de lo más alto a lo más bajando de nivel. Como final, sí me gustaría que nos explicaras qué pregunta te gustaría que te hiciera y sobre todo esto que has comentado últimamente, ¿no? Que ese camino interior incluye silencio, incluye corazón ordenado. Me gustaría que hablaras un poquito más de eso. Sí. O sea, ¿qué hay que hacer para tener un corazón ordenado? Sí. Sentirse amado Uh-huh. y cambiar el miedo, la incertidumbre, el desequilibrio por serenidad, quietud. En definitiva es a lo que hemos vuelto. O sea, inteligencia artificial versus inteligencia emocional, que es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo denomino Corfines como la inteligencia del corazón, ¿no? Porque va más allá incluso de las emociones, ¿no? Porque tú sabes que al final los afectos es una dimensión más profunda, ¿no? Que la simple emoción. Y además es que precisamente Corfines lo que ha querido salir al paso es de todas esas teorías ligadas es decir, ampliar, ¿no? Todas las teorías, por ejemplo, de Goleman, de la inteligencia emocional, o incluso del mindfulness, ¿no? Que son técnicas que tienen que ver con la estética, pero no tienen que ver con llenar ese vacío existencial o dotar de sentido la vida, ¿no? Corfines viene a ser un paraguas más amplio, no niega ninguna, simplemente les da una mayor cobertura para que cada uno descubra una mayor plenitud, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me gusta mucho llamar Corfines como la inteligencia del corazón. Fíjate, me sonrío porque es muy bonito. El corazón lo que hace es... ¿Cómo se ordena el corazón? Esa es una bonita pregunta, buena pregunta. El corazón lo que hace es decantar. Es decir, el corazón discierne, no razona. El corazón lo que hace es acoger lo que la mente le muestra y nosotros, por el arte de la gravedad, del amor, hacemos que eso vaya reposando. Como pues en las casas del pueblo, ¿no? Con el chorizo, con el jamón, ¿no? Con todo lo que necesita, o la comida de la abuela antiguamente, ¿verdad? De Navidad. ¿Qué había en esa comida tan buena? Pues no solamente tiempo para que los nutrientes fueran decantando, sino tiempo de amor, tiempo de pensar en las personas. Todo eso llena la vida del hombre. Si nos volvemos excesivamente funcionales, si estamos constantemente pensando en la función, en los resultados, en la eficiencia y la eficacia, el alma se angosta. Y el hombre, el ser humano, se convierte simplemente en una máquina más del engranaje. El corazón se ordena cuando dejamos tiempo para que decante la realidad, y en esa arte de sopesar las cosas que van sucediéndose en el interior, afirmo que nace una clase de certeza. Es una sabiduría. El corazón no devuelve, digamos, esa decantación por el don de ciencia, sino por el don de sabiduría. Porque cuando has decantado, tú sabes que eso es así. No sabes muy bien cómo a lo mejor darle la razón exacta, pero lo sabes y sabes que no es así cuando no es así. Te da una sabiduría, digamos, ligada a una intuición profunda. Por eso que las personas que viven desde el corazón se dejan ese silencio de sí, ese tiempo para escucharse, para dejar que las cosas que decanten tengan que decantar. Con esa decantación lo que vas haciendo también es un poco una depuración de lo que es tóxico, se va liberando.
y lo que es bueno para ti y te nutre se va consolidando. El corazón es el lugar donde podemos encarnar nuestra vida, Conrado, no es la cabeza. Y cuando tú encarnas tu vida, descubres que verdaderamente surge aquello que se habla de los trascendentales, ¿no? Que en tu interior mora esa experiencia de unidad, de verdad, de belleza y de bondad. Esos elementos surgen con claridad. No buscas la división, buscas la unidad en todo lo que te rodea. No buscas tener la razón, buscas generar consenso, entendimiento, comprensión, diálogo. Cuando tienes que, lógicamente, ser firme y ser asertivo, también surge una clase de fuerza para decir nos y posicionarte que de otra manera tampoco te hace ambiguo ni te hace, digamos, adaptativo. El corazón es un lugar donde reside una gran firmeza, pero una firmeza con flexibilidad, ¿no? Lo del junco, ¿verdad? Que puede ser muy, muy, muy sólido, pero se mece, ¿no? Ante el viento y no quiebra por eso, ¿no? Después la verdad, ¿no? No te gusta vivir en mentira, no te gusta vivir engañando, ni engañado, ni percibes que tenga una forma de hacer el bien, el decir medias verdades, ¿no? Hay que tratar de ser honesto, decir las cosas como son, con empatía y con asertividad, porque si no es mejor no decirlas en ese momento, pero hay que decirlas. Y después la belleza, pues la belleza es una clase de armonía que surge de vivir en la verdad. Y la bondad, pues es eso que atesora, como dice Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, el orden de las personas buenas, ¿no? La persona buena es la persona que lo que hace es reposar las cosas y no dejarse llevar simplemente por los intereses y ver a los demás como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que aprender a ordenar el corazón, dedicándose tiempo, y cada uno tiene que saber cómo lo puede hacer, ¿no? Y debe hacerlo, y yo creo que eso es maravilloso porque tenemos muchas horas al día para poder dedicar también esa mirada y que sea una constante en nuestras vidas, ¿no? Que sea un elemento que se sume. Por eso yo lo que creo es que tenemos un camino, yo soy antropológicamente muy esperanzado, muy, muy, muy esperanzado. No soy ciego a la realidad de las cosas, no soy ciego a ver los problemas, las dificultades, pero me resisto a dejarme abatir simplemente porque el mundo en general decida seguir la inercia que no conecta con el amor, ¿no? Me resisto y digo, bueno, es que al final si es que no hay otra cosa en la vida que te merezca más la pena, ¿no? que vivir desde esta frecuencia, desde esta dimensión. Y insisto, es una dimensión donde recibes las heridas, donde recibes los golpes, donde tienes que ser imbatible al desánimo y donde te haces cada vez más fuerte porque, hombre, pues esos callos, ¿no? Esas cicatrices, lo que hacen de ti es, si cabe, confirmar una mirada y una llamada de esperanza que tenemos que conservar los que creemos en la condición humana, ¿no? Qué bonito, ya para finalizar esta entrevista que ha sido, yo creo que ir a lo profundo, a lo esencial. Ella que hablando contigo dice que fíjate, una sociedad muy tecnológica, al final para buscar el corazón te tienes que ir pues a lo profundo, al silencio. Te tienes que ir a los filósofos. Estamos haciendo filosofía, o sea, así es. A Aristóteles, a Platón, a todos ellos donde hablaban de todo esto, ¿no? Así y es. nos hemos ido olvidando. Es decir, yo que se puede decir que un avance sin filosofía, sin humanismo, pues no es un avance, es un retroceso, ¿no? En este sentido, a mí me parece muy bonito lo que has dicho, que en el fondo la inteligencia del corazón, que es lo que tú vas a transmitir a todas estas madres que son emprendedoras, a esta sociedad, pues tiene mucho que ver por la inteligencia del silencio y del discernimiento, como dice la decantación, ¿no? En ese sentido, sí me gustaría que dieras un último mensaje a los que nos están oyendo, para decir, bueno, ¿esto cómo lo asimilo? ¿Cómo lo encajo todo? ¿Cómo me puedo poner manos a la obra? Para ser un gran emprendedor, ahora tengo que mirarme al corazón. Un último mensaje. Mira, lo que me viene en estos momentos es decir, todo el que quiere emprender, lo primero que tiene que tener es un corazón de carne. Tiene que ser resonante
a las necesidades de los demás. Se emprende cuando se piensa en el bien común, se emprende cuando se piensa dejar algo a los demás, se emprende realmente cuando no vives solo para ti, sino dando sentido a la vida de los demás. Y lo que creo es que todos los proyectos de impacto de nuestras vidas tienen que estar muy bien conectados con esa dimensión humana, donde la satisfacción de ver cómo florecen los demás ya es la medida colmada de ti mismo, ¿no? Entonces yo lo que creo que hay un arte de la generosidad en el emprendimiento que pasa por disfrutar de la belleza de que al final todos los que podemos sumar ese camino de claridad, de bondad, de belleza, de unidad en el mundo, podemos ir configurando una clase de comunidad global, ¿no? Corfluence es para mí también es una llamada de un movimiento global de conectar desde una frecuencia del corazón. Y yo creo que todo líder tiene que tener esa premisa, ¿no? Tiene que saber buscar cómo, a la vez de desarrollar competencias y aptitudes, que eso se tiene que aprender, además tiene que ir descubrirse y desvelarse a mejor y más a sí mismo en ese camino de conectar con su mejor versión, ¿no? Esa identidad en estos momentos es fundamental y esa identidad no se puede descubrir si no hacemos silencio en nosotros mismos y nos vamos reconociendo en esa singularidad que nos toca y que nos hace ser esa pieza del puzzle diferente al resto y que si no la ponemos queda sin poner. Pues Óscar, muchísimas gracias. Yo resumiría diciendo que nosotros planteamos desde esta mesa un nuevo liderazgo. Ese liderazgo que es un poco diferente al que dice Murdoch, el gran magnate de los medios de comunicación, Elon Musk, Bill Gates y demás, donde hablan de otras cosas, algo más tangible. Nosotros queremos humanizar ese liderazgo y a mí me parece muy bonito hacer esa introspección. Es casi que nuestras madres, nuestros emprendedores, nuestra sociedad sea, por una parte, líderes, pero por otra parte también monjes. Es decir, el monacato, es decir, esa reserva espiritual, ese silencio que tenían, les hace ser más fértiles, más emprendedores. De hecho, Europa se creó sobre las ciudades, los monasterios donde atesoraban no solamente la sabiduría, sino los libros, el conocimiento, sino la sabiduría, que es mucho más importante. Yo creo que nos has dado una gran lección de que nos tenemos que mirar más hacia dónde vamos, humanizar ese liderazgo, meternos más hacia el corazón y empezar desde el corazón a conquistar el mundo, ¿no? A ser nuevos líderes. Pues Óscar, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más. No, a vosotros, Conrado, muchas gracias. Gracias por el nombre de todas las madres que te han escuchado ya, que te van a seguir escuchando como profesor de la Universidad de Madres, y a todos vosotros los que queráis preguntar también, lo podéis hacer a través de las redes sociales, a través de email, sobre todo si queréis conocer más o incluso que si queréis poder participar de alguna de las sesiones que tiene Óscar y que tiene el resto de profesores con nosotros. Óscar, de verdad, muchísimas gracias por ser padres y hijos, por ser profesor, por ser emprendedor, pero sobre todo por ese corazón que nos has hecho descubrir. Gracias, Conrado. A ti.